Bueno, vamos a hablar sobre el sistema del complemento, por fin. Este es un tema, pues por supuesto, que es bastante extenso. Entonces, la idea es que pues, ir este tema en dos videos. En un, en un video hablando sobre las vías de activación y otro hablando sobre los receptores de ese sistema y los mecanismos de regulación que hay para ese sistema del complemento. Entonces, en este video vamos a hablar sobre las tres vías de activación que existen, sobre todas las proteínas que interactúan entre sí, bueno, todo en general la primera parte de la clase del sistema del complemento. Entonces, primero pues hay que entender qué es el sistema del complemento, aunque pues ese video se ha subido tarde, entonces probablemente ya lo sabrán. Igualmente yo pues voy a explicar. El sistema del complemento pues fue descubierto por ese señor que lo que hizo básicamente fue en un experimento, cogió suero fresco, recordemos que el suero pues es la parte de la sangre que no tiene células. Entonces en el suero sanguíneo pues lo que hay son proteínas, carbohidratos, no hay como tal ningún componente sanguíneo. Y entonces en ese suero él colocó bacterias y observó que esas bacterias se alisaban. Entonces pues a ese señor dijo, pero ¿cómo es posible que se estén muriendo esas bacterias si no tengo ningún componente celular que esté atacándolas? Quiere decir que hay algún componente en ese suero, en ese caldo de proteínas que tienen la función de lisar esas bacterias. Entonces así fue como se colocó a investigar y se dio cuenta de que efectivamente pues existían unas series de proteínas que se activaban en cascada, una complementando a la otra, que tenían como objetivo principal, objetivo final, pues lisar esas bacterias. Y eso fue lo que se le llamó al sistema del complemento. Entonces de ahí viene su nombre. Es un sistema de complemento porque es un conjunto de proteínas que se complementan entre sí, generando la función que es lisar bacterias. Aquí está la definición del libro. El sistema del complemento consta de suero y proteínas de superficie celular que interactúan entre sí y con otras moléculas del sistema inmunitario de una forma muy bien regulada, esto lo hablaremos después, y pues para generar productos que actúan eliminando microbios. Esa es la definición del libro. Entonces, el sistema del complemento ya sabemos que es un conjunto de proteínas que se activan y generan una activación de más proteínas y que en conjunto llegan a la eliminación de bacterias. Sin embargo, hay diferentes maneras en las cuales este sistema puede activarse y son proteínas diferentes en cada vía de activación. Sin embargo, quiero recordar que aunque hayan tres vías de activación, del sistema al complemento, cada una de estas vías, ¿cómo se dice eso? Culminan en una vía común. Es decir, es como yo ir de México a Colombia, ¿cierto? Pero pues mi hermano va en barco, mi primo va en carro y yo voy en avión. Los tres vamos por un medio diferente, hay que hacer cosas diferentes para llegar, pero al fin y al cabo llegamos a México. Entonces, exactamente lo mismo. Todas tres vías de activación pues tienen un comienzo diferente, pero pues acaban en un punto que es conocido como la vía común del sistema al complemento. Esta vía común es conocido como la formación del complejo de ataque a la membrana o la MAC, ¿cierto? Pero, pues esto ya lo hablaremos. Ahora, lo que me interesa a mí es saber cuáles son estas tres formas de activación. Existen tres, como ya lo acabo de decir, que son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. La vía clásica pues se llama así porque además fue la primera que se descubrió, si no estoy mal, y además es una proteína que se caracteriza porque es dependiente de anticuerpos. Entonces siempre que nos hablen de anticuerpos debo de inmediatamente pensar en una vía clásica. Más específicamente los anticuerpos IgM e IgG. Estos son los dos anticuerpos que pueden iniciar esta vía de activación. Ya veremos cómo es que lo hacen, pero en grandes rasgos, lo que pasa es que esos anticuerpos, una vez reconocen un microorganismo, se unen a él y entonces las proteínas del complemento reconocen esos anticuerpos unidos a la superficie del microorganismo y se activan. Tenemos también la vía alternativa, que es una vía que es alternativa a la clásica, es decir, que no necesita anticuerpos. Y esta es una vía alternativa, esa es una vía probablemente
que para mí es como la más compleja, porque no necesita anticuerpos, sino que es cuestión más bien de probabilidades. Bueno, no ustedes, aquí me la estoy jugando un poco diciendo esto, pero ya les explico cómo es que va esta vía. Y tenemos también la vía de la lectina, que esta vía de la lectina la relaciono mucho yo con la vía clásica, porque en esencia son el mismo transcurso. Ya veremos que la vía de la lectina y la vía clásica son técnicamente iguales, con la diferencia de que en lugar de usar anticuerpos, la vía de las lectinas, pues usa lectinas. Entonces, la vía de las lectinas es una vía clásica reemplazando los anticuerpos por lectinas. Así de sencillo. Por supuesto, hay otras proteínas que cambian, que ya la veremos, pero en esencia es eso. El resto de la vía es exactamente igual que el de la clásica. Entonces, empecemos hablando por esta vía que les dije que me parecía interesante, que es la vía alternativa. Primero, debemos de entender que todas las vías del complemento arrancan con un objetivo principal, que es formar la C3 convertasa. En cada una de las vías hay una C3 convertasa diferente, exceptuando la vía clásica y la vía de las lectinas. La vía clásica y la vía de las lectinas comparten la misma C3 convertasa, pero la vía alternativa y la vía clásica comparten C3 convertasas diferentes. Entonces, en esta primera vía que vamos a ver que es la alternativa, vamos a ver cómo se forma primeramente esta C3 convertasa. ¿Vale? Entonces, comencemos hablando sobre la vía alternativa ahora sí. Resulta que hay una proteína en esta vía que es, por así decirlo, la protagonista, que es la proteína C3. C3 es una proteína plasmática, está en la sangre común y corriente, y esta C3 está siendo escindida es siendo partida, por así decirlo, en dos fragmentos, en C3A y en C3B. Esta escisión del C3 en la sangre es constante, es decir, no sé si se acuerdan que en fisiología veíamos que había unas hormonas que se secretaban de manera constitutiva, es decir, que en todo momento se estaban secretando, pero a niveles muy bajos. Exactamente lo mismo. Ese C3 está siendo escindido de manera aleatoria en la sangre a niveles muy bajos. Y eso es lo que se conoce como la activación basal de C3. Entonces, activación basal de C3 es esa escisión continua del C3 de la sangre. Se dice que cerca del 1% de toda la concentración del C3 en la sangre está siendo ascendido. ¿Y quién lo está ascendiendo? Bueno, lo está ascendiendo un complejo que se llama la C3 convertasa a la fase líquida. Esa C3 convertasa a la fase líquida ya les explico cómo se forma, porque es un poco extraño, pero esa C3 convertasa no tiene nada que ver con la C3 convertasa de la vía alternativa. Son diferentes. Pero pues esta C3 convertasa a la fase líquida es lo que mantiene siempre esa activación basal de C3. Es la encargada de mantener esa activación basal. Y en esencia, pues, este C3, muchachos, aquí se les muestra en este esquema, ese es el C3. Quiero que veamos una característica particular de esta proteína, y es que tiene un enlace ester. Este enlace que ustedes ven acá es un enlace ester, y está ubicado en una región que se conoce como la región tioester de la C3. Entonces, este enlace cumple una función muy importante porque va a ser el enlace o la región que reconoce los microorganismos. Y resulta que este enlace, cuando C3 está así completica, es decir, aún no ha sido escindida, ese enlace está escondido, no se ve. Miren aquí está tapado. Una vez C3 se escinde, es decir, pasa de C3 a C3A y C3B, aquí está el C3A que pues se libera con una filotoxina, y me queda mi C3B, que es la porción grande. Miren que una vez liberamos C3A, este enlace, esa región tioester queda pues descubierta. Y entonces, una vez está descubierto esa región tioester, ya puede reconocer superficies de microorganismos. Eso es muy importante. La escisión de C3 hace un cambio conformacional en su estructura que hace que su región tioester pueda, pues se exponga y pueda así reconocer las superficies de microorganismos. Ese enlace tioester reconoce grupos amino e hidroxilo de los microorganismos y hace enlaces covalentes con estas moléculas, ¿cierto? Pero esperen, antes de seguir haciéndole esto, hablemos sobre ese C3B.
y de que ese C3b puede tomar dos vías. Es decir, una vez C3 es escindido en C3b y en C3a, el C3a no lo vamos a tomar ahora, vamos a concentrarnos en C3b. Ese C3b, pues que está en sangre, puede tomar dos vías. Una, imaginémonos dos situaciones. Estamos nosotros, una persona sana. En una persona sana, aún así, hay formación de C3b. Recordemos que hay siempre una activación basal de C3b. Sin embargo, en esas personas sanas, como no hay microorganismos en la sangre, pues cuando se forma C3b, esta región Tioster pues no reconoce nada. No me va a reconocer ninguna superficie de microorganismos. Por lo tanto, ese C3b en lugares donde no hay microorganismos va a tomar la vía que se conoce como la fase líquida o fase acuosa, que es básicamente que como este C3b no reconoció ninguna superficie de un microorganismo, pues entonces su enlace Tioster se hidroxila. Entonces miren acá, aquí está su región Tioster, reacciona con el agua de la sangre e inmediatamente se hidroliza, perdón. Se hidroliza y pues queda como un C3b inactivo. Entonces, el C3b, cuando se forma y no hay ningún microorganismo, rápidamente su enlace Tioster es hidrolizado. Y si se hidroliza su enlace Tioster, pues queda inutilizado y por lo tanto pues la C3b queda inactivo. Es la fase acuosa. Por otro lado, si estamos en una persona enferma, entonces cuando se forma ese C3b y hay microorganismos cerca de ese C3b, pues ese C3b va a poder reconocer la superficie de esos microorganismos. Y ya les dije que era lo que reconocía. Reconocía los grupos amino e hidroxilo de la superficie celular de esos microorganismos. Una vez reconoce esas regiones amino e hidroxilo, pues hace enlaces covalentes, es decir, hace enlaces fuertes porque pues necesita anclarse a esos microorganismos, porque ese C3b va a ser la base para la formación de esta vía del sistema del complemento. Entonces tiene que ser una unión fuerte, porque va a ser ese primer andamio, por así decirlo, para la formación de esta vía del complemento. Entonces, esa es la vía de activación de C3b. Cuando hay microorganismos, reconoce el grupo hidroxilo y amino de la superficie de los microorganismos y hace enlaces covalentes, quedando unido el C3b a la superficie de la bacteria. Por otro lado, si no hay microorganismos, ese C3b pasa por la fase acuosa o fase líquida, en donde su enlace Tioster se hidroliza. Se hidroliza, reacciona con el agua de la sangre y queda inactivo cuando no hay microorganismos. Esa es la fase acuosa. Y ya, esto es lo importante de C3, de C3 realmente, de C3b. Nosotros, por supuesto, pues para seguir la continuidad de esta vía del complemento, pues vamos a tomar esta vía, que es cuando el C3b reconoce esa superficie. Dale, vamos a seguir hablando de esta vía. Entonces aquí está pues toda la cháchara que les acabo de decir, por si lo quieren leer, ¿cierto? El siguiente paso es una vez C3b se une a la membrana, vamos a ver si por acá. Bueno, no, antes de seguir, ¿cierto? Antes de seguir hablando de C3b, quiero hablarles de esa activación basal de C3, ¿vale? Quiero hablar de esa activación basal. Activación basal. Aquí en este cuadrito nos están explicando cómo se hace activación basal. Esto que estoy encerrando es la activación basal, solo este pedazo. El resto es ya lo que les acabo de decir. Este pedazo de acá es la activación basal. Cuando tenemos un C3 entero en la sangre, este puede reaccionar e hidrolizarse con el agua de la sangre de manera espontánea. Esta hidrólisis del C3, esta hidratación por así decirlo, hace como una especie de activación, entre comillas, del C3. Entonces, este C3 asterisco es un C3 que fue hidrolizado con el agua de la sangre. Entonces, tiene un asterisco porque ese C3 asterisco no es el mismo C3 sin asterisco. Ese C3 asterisco que recibió el agua es afín, ¿cierto?, a una molécula que es una proteína llamada factor B. Ese factor B va a tener más importancia por acá, pero va a tener importancia en este momento para la formación de lo que se conoce las heces convertidas a la fase líquida. Entonces, ese factor B tiene afinidad por este C3 hidrolizado. Se une a él y después pues se forma el complejo C3b, ¿cierto? Es decir, un C3 con el factor B ahí pegadito,
va a venir otra proteína que se llama el factor D. El factor D también va a cobrar importancia más adelante en esta vía. El factor D es una proteasa, es decir, el factor D rompe o escinde de proteínas. Específicamente, escinde factores B. El factor D tiene afinidad por el factor B y lo rompe. Entonces lo rompe en dos pedazos. En un pedazo BA, que también se elimina, en un pedazo BB, que es el que queda unido al C3. Entonces este complejo que me queda a mí, C3 asterisco BB, es lo que se conoce como la C3 convertasa de la fase líquida. Eso sucede en la sangre de manera espontánea, ¿cierto? Porque primero había un C3 común y corriente en la sangre que se hidrolizó de forma espontánea. En esa hidrolización lo activa, ¿cierto? Y como la activación de C3 es realmente que coge afinidad por B. Entonces, se vuelve afín por el factor B, se une el factor B, y una vez el complejo, formado el complejo C3B, viene el factor D, que es una proteasa, y rompe a B. Lo rompe en un BA que se elimina y en un BB que queda unido al C3. Ese C3BB es la C3 convertasa a la fase líquida. Y como es una C3 convertasa, pues lo que va a hacer es que va a convertir C3, por eso se llama así, y la va a escindir. Entonces, esa escisión de C3 es de la convertasa en la fase líquida. Bueno, esa escisión de C3 hecha por las C3 convertasa en la fase líquida es lo que mantiene la activación basal del C3. Entonces, miren, aquí nos lo muestran, C3 convertasa en la fase líquida, coge el C3 y lo parte en C3B y en C3A. Y esto es la activación basal, ¿cierto? Y aquí pues nos está mostrando también lo que les comenté ahorita, de que ese C3B formado por la C3 convertasa a la fase líquida, pues puede tomar el camino de la, de la fase líquida, ¿cierto? En la cual pues si no hay microorganismos, se hidroliza, sube un acetioster y se queda inactivo, o puede tomar la vía de activación, que es de que este C3B reconoce grupos amino y hidroxilo de la superficie de los microorganismos y queda unido de manera covalente a esta superficie de los microorganismos. Quiero que vean que una vez ese C3B se une a la superficie de los microorganismos, se vuelve afín por el factor B. Así como pasaba acá, pasaba acá. Ese C3B unido covalentemente a la superficie del microorganismo es afín al factor B. Entonces viene un factor B de la sangre y se pega a él, ¿cierto? Entonces ¿qué tenemos ahora? Tenemos un C3B, B. Pero recordemos que a este factor B hay una proteína que le tiene muchas ganas, que era el factor D. Entonces el siguiente paso es que va a venir un factor D, que recordemos quiere siempre romper ese factor B, y va a venir y va a romper el factor B, le tiene muchas ganas. Entonces lo rompe igualmente en un BA y en un BB, que es el que queda pegado a C3B. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un complejo C3B BB. Este complejo, muchachos, es la C3 convertasa de la vía alternativa. Esta sí es la C3 convertasa de la vía alternativa. Entonces, este complejo lo que va a hacer es coger C3 de la sangre y reforzar, o sea, lo que estaba haciendo esta C3 convertasa en la fase líquida, va a venir esta C3 convertasa a la vía alternativa y va a potenciar todo eso, ¿cierto? Porque va a romper ahora muchos más C3. Entonces ya no va a ser una activación basal de C3, que era el 1% del C3 de la sangre, sino que va a aumentar, digamos, el 10%, no lo sé, la estoy jugando, del C3 de la sangre va a ser escindido. ¿Y esto por qué fue? Pues porque ya se están formando las C3 convertasas de la vía alternativa. Un dato muy importante es que existe una proteína llamada la properdina. La properdina es una proteína que es una reguladora del sistema del complemento. Esta properdina se ha visto que una vez se forma la C3 convertasa de la vía alternativa, se une a este complejo y tiene la función de alargar la vida de este complejo. Es decir, la properdina alarga la vida útil de la C3 convertasa a la vía alternativa y hace que pues no sea eliminada tan rápido. ¿Para qué? Para potenciar su función de formar C3B, su función pues proteolítica. Entonces la properdina estabiliza este complemento y alarga su vida útil. Eso es importante.
Entonces ya cumplimos con nuestro primer objetivo, que era formar la C3 convertasa. Ahora vamos por el segundo objetivo, que es formar la C5 convertasa. La vía clásica también va a cursar con este objetivo. Primero formar la C3 convertasa y después formar la C5 convertasa. Ahora vamos a ver cómo se forma la C5 convertasa de la fase líquida, que la fase líquida, de la vía alternativa. Es bastante sencillo realmente. Lo que sucede es que, bueno, eso es la properdina que ya les acabo de decir por si quieren leer. Lo que sucede para formar la C5 convertasa es que cuando tenemos nosotros nuestra C3 convertasa, que es un C3BBB, ¿cierto? Esta es nuestra C3 convertasa de la vía alternativa. Esa C3 convertasa lo que está haciendo es, pues, escindir muchos C3, ¿cierto? Coge C3 y lo rompe en 3Bs y en 3A, en muchos. Es decir, que la concentración de C3B en la sangre aumenta mucho. Aumenta hasta tal punto de que un C3B viene y se le pega a la C3 convertasa. Ese C3B que está formando viene y se le pega aquí a la C3 convertasa a la vía alternativa. Se le pega. Y entonces, ¿qué tendríamos ahora? Pues tendríamos un complejo que sería C3B, BB, C3B. Gracias, papá. Tendríamos un complejo que es C3B, BB, C3B. Es decir, dos moléculas de C3B y una BB. Entonces, esta es conocida como la C5 convertasa de la vía alternativa. Aquí la vemos. C3B, C3B, BB. Es la C5 convertasa a la vía alternativa. ¿Cómo se formó? Pues se formó cuando una C3 convertasa a la vía alternativa, es decir, un C3BBB, pues estaba normal haciendo su función, hasta que vino un C3B de la nada y se le pegó a ella misma. Entonces, una C3 convertasa más un C3B forma la C5 convertasa. C3B, BB, C3B. Ese es el C3B que se le acaba de pegar. Tengan en cuenta de que esto mismo sucede con la vía clásica, ¿cierto? Esto mismo, para que lo tengan en cuenta. Se me va a descargar esto. Pero un segundo. Esto no está cargando. Está tomando. Listo. Perdón. Listo, muchachos. Ya con eso realmente quedaría vista la vía alternativa. Ya vimos cómo se formó la C3 convertasa y vimos cómo se formó la C5 convertasa, ¿no? Ya cumplimos con el segundo objetivo. Hasta aquí realmente llegan las vías de activación. Ya lo que sigue es lo que se conoce como la vía común del sistema del complemento. Lo que sigue es formar el complejo de ataque a la membrana. Y eso es común en todas las vías. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer pausa y vamos a seguir con la siguiente vía de activación, que es la vía clásica. ¿Dale? Entonces aquí en esta vía clásica también vamos a llegar hasta la formación de la C5 convertasa. La vía clásica, como les había dicho, es dependiente de anticuerpos. Necesitamos anticuerpos para poder activar la vía clásica. ¿Cuáles? Pues realmente se necesitan de una IgG o de una IgM, de cualquiera de las dos. Sin embargo, no es lo mismo, es decir, no cumplen una activación igual, por así decirlo, porque pues son inmunoglobulinas diferentes, miren su estructura. La IgM es un pentámero, o sea, tiene muchas cadenas pesadas, muchas cadenas ligeras, miren acá. Quiere decir de que realmente, pues, pueden haber más moléculas, proteínas que se le puedan pegar, ¿cierto? Entonces, por lo general se suele decir que la IgM suele ser más afín con la activación del sistema del complemento. Es decir, la IgM es un mejor activador del sistema del complemento de la vía clásica, se suele decir. La IgG, por otro lado, pues es una inmunoglobulina más normal, con su cadena pesada, ¿cierto? Y, em, sin embargo, también tiene la capacidad de activar el sistema del complemento. Ya lo veremos. Lo primero que quiero hablar de esta vía, aparte de los anticuerpos,
es del protagonista de esta vía, que se llama complejo C1. El protagonista de la vía alternativa vimos que era la C3. Aquí va a ser la C1, que es un complejo. Entonces, les doy la bienvenida a C1. C1 es esta arañita de acá. Esto, esto que estoy encerrando, todo esto es C1. Esto de acá, esto no es C1, estos son anticuerpos, los cuales está haciendo, pues, los cuales C1 está reconociendo. C1, muchachos, es un complejo, por lo tanto va a tener muchas, pues va a estar compuesto por subunidades. La subunidad más visible del complejo C1 se llama C1Q. C1Q entonces va a ser esta arañita. Miren, C1Q es una proteína que tiene diferentes prolongaciones, tiene diferentes, como si fuera una araña, diferentes paticas. Todas estas paticas van a tener la funcionalidad o la función de reconocer anticuerpos, ¿cierto? Entonces C1Q va a dar la base de la proteína, la base pues estructural de la proteína, y además su función más importante es que va a reconocer los anticuerpos. Mediante esta C1Q se reconocen los anticuerpos. Y las otras subunidades que conforman el complejo C1 es un tetrámero. Es un tetrámero, es decir, son cuatro proteínas. Son dos C1Rs y son dos C1S. Aquí la vemos en estas bolitas. Esta bolita amarilla es una C1S, pero acá hay otra C1S. Aquí hay otra, una C1R, y acá también hay una C1R. Es decir, son dos moléculas de cada una, dos C1R y dos C1S. En total son cuatro, por eso dice que es un tetrámero. Y esta C1R y C1S, esas cuatro proteínas, tienen la función proteolítica. Entonces, C1Q tiene la función de reconocimiento, C1R y C1S tienen la función de proteólisis. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. Ahora, aquí, bueno, aquí está todo lo que les acabo de decir. Aquí, muchachos, hay que hacer una diferenciación en cómo C1 reconoce a IgM o a IgGs. Como les dije, C1 era una arañita, miren acá. Y los anticuerpos tienen formas diferentes. Les dije que las IgGs pues eran más sencillas, ¿cierto? Tenían una sola cadena pesada o su ligera, ¿cierto? Mientras que las IgMs pues eran un pentámero de cadenas, ¿cierto? Entonces, pues lo que tiene que suceder para que una IgG, empecemos por la IgG, active en la vía clásica es de que ese IgG primero reconozca una superficie de un microorganismo. Eso primero, algo muy importante. Un anticuerpo soluble en la sangre nunca va a activar el sistema del complemento. Nunca. Aunque esta C1 venga y reconozca ese anticuerpo que está en sangre, lo reconozca, se le pegue, no se va a activar nada. ¿Por qué? Porque para que una IgG pueda activar el sistema del complemento, la C1Q tiene que reconocer por lo menos dos IgGs, por lo menos. Y esto, muchachos, solo sucede cuando las IgGs reconocen un microorganismo. Porque cuando las IgGs reconocen un microorganismo, se van y se le pegan a lo loco a la superficie de ese microorganismo. Es decir, van a juntarse. Cuando se juntan ese aglomeramiento, va a ser el único momento donde la C1Q puede reconocer más de una IgG. Cuando están en sangre, es muy difícil que C1Q pueda reconocer más de un anticuerpo a la vez, porque este va a estar por aquí, pero este va a estar por acá lejos. Entonces, la única manera en la que puedan reconocer más de dos IgGs es que esas IgGs estén reconociendo una superficie y entonces cuando reconocen se acumulan, se aglomeran. Entonces, cuando ese IgG reconoce un microorganismo, sí puede activar la vía del complemento, porque aquí sí vendría una C1 y esa C1 pues por medio de su C1Q puede reconocer varios anticuerpos IgGs al mismo tiempo. Ahí sí se activa la, la vía del complemento de la vía clásica. Por otro lado, las IgMs
es diferente, porque como les dije, las IgMs son un pentámero, tienen varias cadenas. Entonces, pues una C1 podría venir aquí y pues se le pega y puede reconocer varias cadenas, ¿no? Entonces, pues siguiendo la teoría de con la IgG, pues aquí sí podría activar la vía del complemento. Pero no, esto no sucede. ¿Por qué? Porque recordemos, ningún anticuerpo soluble en la sangre puede activar la vía del complemento. En el caso de la IgM es porque cuando esa está soluble en la sangre, es decir, no es reconocido en ninguna superficie del microorganismo, su dominio amino, su dominio CH3, que es el dominio en donde la C1 se le une, ¿cierto? Es el sitio de unión de la C1, este dominio está escondido, ¿cierto? Cuando no ha reconocido ningún microorganismo. Sin embargo, cuando la IgM reconoce un microorganismo y se le pega, sufre un cambio conformacional y entonces este dominio amino se vuelve visible. Y entonces ahí sí puede venir una C1 y unírsele. Y ahí sí puede activar el sistema del complemento. Entonces es importante. Para que una IgG pueda activar el sistema del complemento, tiene que reconocer un microorganismo porque la C1 tiene que reconocer por lo menos dos IgGs. Y para que la C1 pueda reconocer al menos dos IgGs, tienen que haber muchas IgG juntas. Y el único momento donde hay muchas IgG juntas es cuando están reconociendo un microorganismo. Por otro lado, las IgMs necesitan reconocer un microorganismo para poder activar la C1. ¿Por qué? Porque su dominio CH3, que es el sitio de unión con la C1, solo está expuesto cuando está reconociendo un microorganismo. Cuando la IgM está solo en la sangre, inactiva, este dominio está escondido y una C1 no puede unirse a la IgM. Entonces hay que hacer esas diferencias. Y eso es todo lo que les dije acá, por si lo quieren leer nuevamente. Ahora vamos a hablar pues de cómo continúa esta vía. Entonces, primer paso, que ese 1Q me pueda reconocer o una IgM activa o varias IgGs activas. Eso para empezar. Sin embargo, muy importante que estén activadas, es decir, que hayan reconocido un antígeno. Eso es lo esencial. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que una vez se pega esa C1 a los antígenos, a los anticuerpos, perdón, y lo reconoce y se activa, pues entonces va a haber un cambio conformacional que va a hacer que esta C1 sea afín a C4. Entonces ya tenemos la primera proteinita, C4. C4 está en la sangre y viene y ¡pum! Se le pega a C1. Entonces ahora esa C1 va a activarse. ¿Cómo se activa la C1? La C1 se activa activando sus proteasas, que son C1R y C1S. C1R va a cumplir la función de escindir y activar a C1S, ¿cierto? Es decir, C1R viene y me activa C1S. Y C1S va a cumplir la función de escindir lo que le venga a esa proteína, o sea, va a ser como el cuchillito de esa proteína. Entonces C1S va a venir y va a decir, ajá, sí, la C4 se me está pegando a mí, entonces la voy a partir, chas, la parte. Y parte C4 en C4A, que se va, y en C4B. Y ese C4B es un análogo, o mejor dicho, es muy parecido a la C3B de la vía alternativa. La C3B, recordemos, unía a las superficies por enlaces covalentes, ¿se acuerdan? Lo mismo sucede con la C4B. La C4B se une por enlaces covalentes a la superficie del microorganismo de la cual está siendo reconocida por C1. ¿Dale? Entonces C4B se pega aquí cerquita de este complejo, por aquí, en la superficie del mismo microorganismo al cual está reconociendo, ¿no? Cuidado. Entonces, ¿quién hizo esto? C1S. C1S fue la que los indio. ¿Y C1S cómo se activó? Pues se activó porque C1R la activó. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que ahora va a venir una proteína llamada C2. Entonces, esta imagen me gusta mucho. Primero tenemos aquí todo esto es el C1. Entonces, esas ramitas son C1Q, esto verde son los anticuerpos, son IgGs. Entonces, miren que C1 está reconociendo dos IgGs. Es decir, que puede activarse. Se activa, de hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Que viene un C4, aquí está, pasa por C1 y C1
con su complejo C1s, coge y chas, lo parte. Y ese C4 queda en un C4A que se va, mírenlo, y un C4b que se queda unido de manera covalente a la superficie del microorganismo. Lo siguiente que va a pasar es que ese C4b se le va a unir un C2 que estaba por acá en la sangre. Entonces ese C2 vio que el C4b ya se unió al microorganismo y dijo, uff, es mi turno. Entonces vio y se le tiró el C4b. Pero este C2 no lo necesito completo. También lo tengo que cindir. Entonces, quién era que cindía cosas en el complejo C1? C1s. Entonces, una C1s que esté cerca, ¿cierto? De esa C2, miren acá, va a venir, aquí está la flechita, y va a romper mi C2. Me la rompe en una C2b, que esa C2b se elimina. De hecho, se desconoce la función de C2b, por lo menos los anteriores que se eliminaban, los fragmentos pequeños que se eliminaban anteriormente, se sabían que eran anafilotoxinas, pero esta aún no se conoce su función. Y esa C2b se elimina y la C2a que quedó, pues queda unida a la C4b que estaba originalmente. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un complejo llamado C4b2a. Este C4b2a es la C3 convertasa de la vía clásica. Ya cumplimos el primer objetivo, que era formar una C3 convertasa. ¿Cómo se formó la C3 convertasa? Primero en un C4. El C4 fue escindido por C1s en C4a, que se elimina, y en un C4b, que se une covalentemente a la superficie del microorganismo. Luego vino un C2, que estaba en la sangre, y este C2 se le pega al C4b. Sin embargo, inmediatamente es escindido nuevamente por una C1s, que lo cinde en un fragmento C2b que se elimina y no se conoce su función, y en un fragmento C2a que queda unido al C4b. Y entonces me queda finalmente el complejo C4b2a, que es la C3 convertida a la vía clásica. Y pues esta vaina va a empezar y va a cindir C3 de la sangre y lo va a pasar a C3b. Igual que hacía la C3 convertida a la vía alternativa. Igual, igual. Entonces ya cumplimos aquí el primer objetivo, que era convertir la C3 convertida a la vía clásica. Ahora vamos con el segundo objetivo, que es hacer la C5 convertasa, pero pues de la vía clásica. Recuerdan que les dije que cuando hablé de la C5 convertasa a la vía alternativa, la manera en la cual se formaba esa C5 convertasa a la vía alternativa era la misma, es el mismo modo en la cual se crea la C5 convertasa, pero de la vía clásica. Y es verdad, em, es la misma filosofía, por así decirlo. Tenemos una C4b2a, que es la C3 convertasa a la vía clásica, y esa C4b2a pues está formando muchas C3b. Entonces va a llegar un punto en el que una C3b va a venir y se le va a unir a la C3 convertasa. Entonces, ¿qué me quedaría a mí? Me quedaría un C4b 2a C3b, ¿cierto? Entonces, esto es la C5 convertasa a la vía clásica. Exactamente lo mismo que pasó en la vía alternativa, que teníamos una C3 convertasa a la cual se le pegaba su propio sustrato, su propio producto, que diga. Es decir, se le pegaba un C3b. Como quien dice, como recibió su propia medicina. No, como, bueno, no sé. El chiste es que ya se formó la C5 convertida a la vía clásica y tiene pues la misma función que una C5 convertida a la vía alternativa, que es coger C5 y escindirlos en varios pedazos. Pero bueno, ya lo que sigue es la vía común del sistema del complemento, recordemos. Entonces hasta aquí vamos con la vía clásica, ¿cierto? Ahora vamos con la última vía, que es la vía de las lectinas. Les había dicho que la vía de lectinas era la misma vía clásica, pero la misma con dos diferencias. Uno, que no usaba anticuerpos, no usaba anticuerpos. En lugar de usar anticuerpos, usaba lectinas. ¿Y qué hijo de madre es una lectina? Entonces, las lectinas son proteínas que están en la sangre que cumplen la función de reconocer diferentes o sea, componentes de carbohidratos específicos que se encuentran en las superficies de muchos microorganismos. Es decir, reconocen carbohidratos. Esos carbohidratos son típicos de muchas bacterias,
sobre todo, pero también pues están en algunos virus, en hongos. Entonces, esa secuencia de carbohidratos es reconocida por esas lectinas. Existen muchos tipos de lectinas. La que más se describe que puede activar el sistema de complemento es la lectina llamada MBL, que es una selectina del tipo colectina. Esta MBL es la lectina que más se describe, ¿cierto? Pero también están las ficolinas. No sé si recuerdan que en el periodo pasado, o en el corte pasado, hablamos de las ficolinas, todo esto. Las ficolinas son HL y M, hay tres tipos, pues son también un tipo de lectina, que igualmente me reconocen pues tipos específicos de carbohidratos, ¿cierto? La ficolina M pues tiene una particularidad que es secretada por macrófagos. Entonces esas ficolinas también pueden actuar activando el sistema del complemento. Pero pues vamos a hacer el ejemplo hablando de la MML, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que más se conoce. La MBL puede reconocer residuos de manosa. Aquí lo vemos. Reconoce residuos de manosa que se encuentran típicos en diferentes microorganismos. Que si en Salmonella, que si en Listeria, Neisseria, en Cryptococcus neoformans, hay muchos microorganismos que pueden ser reconocidos por esta MBL, ¿cierto? Y esta MBL, muchachos, cuando reconoce estos residuos de manosa, se le pega al microorganismo. Y recordemos que esto es lo mismo que hace un anticuerpo. Un anticuerpo reconoce antígenos y se le pega al microorganismo. Lo mismo que está haciendo esta MBL. Está reconociendo manosas y se le está pegando al microorganismo. Es decir, que la MBL aquí está haciéndome la función de un anticuerpo. Por eso les dije que la vía de las lectinas es la misma vía clásica, pero en vez de usar anticuerpos, usaba lectinas. Porque las lectinas están haciendo su misma función, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? La MBL se le pegó al microorganismo. En la vía clásica, lo que seguía era que la C1 reconocía los anticuerpos, ¿no? Pues lo mismo va a suceder aquí. Solamente que en lugar de una C1, voy a tener una serie de proteínas llamadas MASP, MASP, que son proteasas asociadas a la MBL. Estas MASP van a cumplir la misma función que cumplían la C1 en la vía clásica. Y entonces lo que va a hacer es que va hacer lo mismo que hacía la C1R y C1S de la C1 de la vía clásica. Es decir, escindir C4, escindir C2, lo mismo que pasaba en la vía clásica va a suceder aquí en la vía de lectinas. Solamente que en vez de haber una C1, una C1R y una C1S, lo que hay es una MASP que cumple todas esas funciones. Entonces es mucho más fácil, porque no hay que aprenderme que si C1N, que si C1S, que si C1Q, que si C1R. No, porque todas esas funciones las cumple MASP. Existen varios tipos de MASP, pero pues las que más se han reconocido que tienen pues, gran importancia es la MASP2, ¿cierto? Sin embargo, pues también está MASP1 y MASP3. El resto, muchachos, es exactamente lo mismo que el de la vía clásica, pero en vez de que haya una C1, hay una MASP. Es decir, la C3 convertasa a la vía clásica es la misma que el de la vía de las lectinas. La C5 convertasa a la vía clásica es exactamente la misma que el de la vía que el de la vía de las lectinas. Pero no voy a abundar mucho más porque, pues, es exactamente lo mismo que la vía clásica. Mm. Ahora vamos, muchachos, a la vía final del sistema del complemento, que es conocida como, pues, la vía común, porque les dije que todas las tres vías, la clásica, la alternativa y las lectinas, culminaban en un mismo punto, que es esta que les voy a explicar. Todas culminan formando una C5 convertasa, ¿no? Lo que sigue es formar algo que se conoce como la formación del complejo de ataque de la membrana. Es que se escribe como una marca. Y este complejo de ataque a la membrana se comienza a formar con una C5 convertasa. Por eso todas culminan en un mismo lugar, formar una C5 convertasa. Entonces, aquí hay una definición del libro, por si lo quieren leer. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos, como todas estas tres vías suceden al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo yo tengo mi vía clásica, mi vía alternativa y mi vía lectinas activas, lo que yo voy a tener van a ser C5 convertasas de la vía clásica y la vía de lectinas, ¿cierto? Recordemos que son las mismas C5 convertasas. Es decir, tenemos C4B2A3B
que son las 5, son las C5 convertasas de esas vías. Y tenemos también C5 convertasas de la de la vía alternativa, que son C3B, BB, C3B. Esas C5 convertasas de estas vías que fueron formadas por esas vías de activación van a coger y van a empezar a escindir muchísimas C5. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo con una C5 convertasa. Esa es de la vía alternativa, C3B, BB, C3B. Entonces va a coger y va a empezar a escindir muchas C5. Ese es el primer paso, escindir C5. Entonces viene la C5, se le pega la C5 convertasa y la escinde en una C5A, que pues también es eliminada, pues bueno, no es eliminada, sino que se suelta y pues cumple la función de la anafinotoxina, que es inflamación, y me quedaría una C5B. Esta C5B, muchachos, también se suelta, pero cuando se suelta tiene la particularidad de que se une inmediatamente con la C6. O sea, a no más se suelta la C5B, se une a la C6, que está en la sangre. Cuando esta C6 se le une a la C5B, pasa a tener mucha afinidad por, pues, creo que era por interacciones hidrofóbicas, si no mal recuerdo, de esta molécula. Esta molécula tiene interacciones hidrofóbicas, no, bueno, no me acuerdo la verdad. El chiste es que esta C5B, C6, pues tiene afinidad por la membrana del microorganismo. Y sí, se le pega. Se le pega a esta membrana del microorganismo, que no recuerdo bien cuáles eran los enlaces que hacían, creo que era por interacciones hidrofóbicas o hidrosolubles, liposolubles tiene que ser. Y entonces tendríamos en la membrana del microorganismo una C5B y una C6. Esa C5 y C6 va a llamar una C7. La C7 viene y dice, "Oh, aquí voy yo, ¡pap!", y se despega también. Luego, ¿qué sigue? Luego viene una proteína muy importante que se llama C8. C8, muchachos, es una proteína que tiene tres cadenas, ¿cierto? Tiene tres cadenas. Tiene una cadena beta, una alfa y una gamma. Lo importante aquí es que la cadena beta de C8, ¿cierto? C8. La cadena beta de C8 es la que reconoce este complejo de acá. Este complejo de C5b, C6, C7 se escribe como C5b7. Así se escribe en el libro. C5b7. Es decir, C5b hasta la C7. Entonces la cadena beta de C8 reconoce este complejo. ¿Cierto, Tim? Pasa aquí, no está dibujado. Y las cadenas alfa y gamma del C8 son las que penetran la membrana. Aquí están. Entonces, como que de sus tres bracitos, coge un bracito para sostenerse y los otros dos bracitos para enterrarlos en la membrana. Esta formación, este complejo que se llama el complejo pues, C5b8, desde la C5b hasta la C8, ya empieza a formar poros. Muchachos, el objetivo de la formación del complejo de ataque a la membrana es formar poros. ¿Dale? Eso no se lo había dicho. Pero pues sí, ese es el objetivo principal, formar poros. Ya de por sí, este complejo C5b8 empieza a formar poros. La C8 forma sus poros, pero pues son poros muy pequeños. Son poros que no llevan análisis de la membrana. Entonces lo que va a servir, para lo que sirve todo este complejo, es para servirle de base a otra proteína que se llama proteína C9. Esa proteína C9 se tiene que ensamblar. O sea, va a formar poros tan grandes que se tiene que ensamblar por pedazos, como si fuera un Lego. Entonces, muchas C9, ¿cierto? Se dice que hasta 10 C9 en un mismo complejo de C5BC8 se pueden ensamblar y formar un tubo. O sea, literalmente eso es un tubo. Son que realmente pues forman poros muy grandes alrededor de la superficie del microorganismo. Entonces, lo que realmente genera los poros grandes del sistema complejo de ataque a la membrana es la C9. Esa C9 son realmente, tiene que, tiene que pues complementarse con más C9, tienen que haber muchas C9 para finalmente formar un poro, como si fuera un Lego. Se dice inclusive que esas C9 pueden ensamblarse sin necesidad de este complejo de ataque a la membrana. Creo que lo leí, sí, pero pues igualmente lo realmente eficiente es que hay un complejo de ataque a la membrana de C5b, C6, C7 y C8 que sirvan de base para formación de este complejo C9, que se conoce como el poli C9. El poli C9 es el tubo formado por varias C9 y pues forman un poro. Y todas esas proteínas C5b, C9, todas estas, es el complejo de ataque a la membrana. Y pues estos poros, por supuesto, pues van a cumplir la función de lisar la célula. Si yo lleno una célula de huecos, pues la célula me va a explotar.
pues entonces generan entrada de agua, lo que se conoce como tumefacción osmótica. Por supuesto, el intercambio, la salida de iones de la bacteria hacia afuera y viceversa, y todo eso pues va a generar que la bacteria pues acabe pues disándose, acabe explotando. Y listo, muchachos. Realmente hasta aquí culminan todas las vías del complemento. Ese es el sistema del complemento en esencia. Tres vías de activación, clásica, alternativa y electinas. La electina es la misma que la clásica. Todas acaban en la vía común, que es la formación del complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana, que es común para todas las vías, pues termina en la formación de poros de C9 que acaban pues generándole el lisis a las bacterias y matándolas. Y todo esto es el sistema del complemento. Falta hablar de los receptores y es un modelo de regulación, pero pues no alcanzo en este momento, no sé si hacer otro video, pero pues hasta aquí iría este video. Muchas gracias.